Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche, noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio saludarte en esta noche y llegar hasta donde tú estás. En el momento en que tú estás viendo el video, para mí es un privilegio compartir juntos la palabra del Señor. En esta noche vamos a ver un tema bien interesante. Dice que fuimos trasladados por el mismo Dios. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, esto nos va a ayudar en esta hora del estudio para que podamos fortalecernos en nuestro hombre interior por el espíritu de la palabra, por el espíritu de la verdad. Porque realmente, mis amados, vivimos en el reino de Dios. Nosotros no estamos fuera del reino. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Tenemos un reino, estamos participando de ese reino. ¿Cómo participamos nosotros de ese reino? Interiormente, en el espíritu, en la mente, en los pensamientos. Nosotros caminamos por este mundo con un cuerpo físico, humano, pero tenemos una mente, un espíritu, un corazón espiritual. Así se movía Cristo en este mundo, mi amado. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra 33 años, así Él era como se movía, con un cuerpo humano, caminando sobre las calles polvorientas allá de Jerusalén, pero con una mente divina, con una mente en el cielo. Hay versículos que vamos a tratar de llegar a esos versículos donde dice que Colosenses dice que debemos de poner la mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Ahí dice Colosenses capítulo 3, dice que debemos de poner la mirada. Esa palabra mirada no es que hay que estar viendo para arriba, sino es la mente la que tiene que estar en las cosas celestiales o en las cosas espirituales. Hay otros par de versículos en Romanos 8 que dice que los que son del espíritu, de la mente, del corazón, los que son espirituales, piensan en las cosas espirituales. Ese es el reino que nosotros tenemos, un reino espiritual. No es un reino físico aquí en la tierra, que la gente pueda ver. Es un reino que cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Dice Efesios que hay un Dios que es el Padre de todos, que es por todos y que está en todos. Está en todos. Vamos a tratar de ver todo eso, mi amado, en este rato del estudio. Ojalá que puedas anotar las citas que vamos a ir mencionando para que luego tú puedas darle un ampliar el estudio para la gloria del Señor. Vamos a ver a Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar allí en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Nuestros estudios de martes, jueves y domingo, hermanos, nosotros somos de pasajes de la palabra de Dios, de versículos bíblicos. Nosotros permitimos al Espíritu de la verdad que nos hable, al Espíritu Santo que nos guíe a través de la palabra. Dice en Pedro, si alguno habla, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y primera de Corintios 4:6 dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito, oído. No hay que pensar más. Hay gente, mis amados, que traspasan las fronteras pensando cosas que no están escritas en la Biblia. Nosotros creemos lo que está en la Biblia y lo hablamos. Así es, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dice Colosenses capítulo 1,
Mire, yo estoy aquí en Hebreos. Hace un momento estaba en Colosenses. Capítulo 1, versículo. Vamos a leer el 12 y 13. Y vamos a hacer énfasis en el 13, donde nos habla allí la palabra del Señor. Vamos a leer a Colosenses 1, 12 y 13. Dice, vamos a ver dónde está. Dice, con gozo. Mi amado, mi amada, ojalá que puedas anotar estos versículos. Vamos a ir, como siempre digo, despacio. Como dice el adagio, despacito y con buena letra. Para que tú puedas anotar. Y ojalá que luego puedas darle repaso al estudio para que puedas ampliar tu conocimiento en el Evangelio, en la palabra del Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Oído, mi amado, oído, esto es el reino. Vamos a esta cita de 12, Colosenses 1:12, la estamos leyendo y más tardito, si nos da tiempo, también la vamos a volver a leer. Oído, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Para participar de la herencia que tenemos los creyentes en el conocimiento del Evangelio. Para participar nosotros los creyentes de la posición que nosotros tenemos en Cristo. Oído, mi amado, Dios nos hizo aptos para participar, dice aquí, aptos para participar de una herencia. Y la herencia es los santos en luz. Luz es conocimiento, luz es sabiduría, luz es revelación. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra, en esta palabra luz, luz. Revelación, sabiduría, conocimiento, entendimiento, todo lo que tú quieras ponerle allí a ese versículo luz. Dios nos hizo aptos. Dios nos hizo aptos para vivir en este reino de Él. Y dice el 13 inmediatamente, mira, por eso hay que leer los dos. Dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado del reino de las tinieblas. Mi amado, todo esto es Dios. Es Dios. Quiera el Señor que tú en esta noche o en este momento en que estás viendo el video, cualquier momento que sea para la gloria del Señor, Dios pueda alumbrar los ojos de tu entendimiento. Porque es Dios quien nos hace aptos y es Dios quien nos traslada al reino de Cristo, que es el reino de la luz. El reino de Cristo es, mi amado, un conocimiento. El reino de Cristo es un conocimiento, una posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ahora ya. Vamos a leer un versículo, mi amado, donde dice que nosotros estamos viviendo en el reino. Tú no tienes que esperar a morirte dentro del día que te toque morirte y que nosotros podamos decir, bueno, hoy pasó al reino de Dios. Mi amado, estamos viviendo en el reino ya, desde el momento en que Dios nos trasladó. Y si tú no estás en el reino de Cristo y estás escuchando la palabra del Señor, yo quiero decirte que hoy es tu día aceptable. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día en que prestes atención a la palabra de Dios para que Dios te traslade al reino de su Hijo. Dice Efesios capítulo 1, habiendo oído la palabra de verdad, hay que oír la palabra y a creer la palabra. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el que nosotros tenemos en nuestro espíritu y que nos hace vivir, pensar, caminar, hablar, ver, oír, como vivir en el reino de Dios para la gloria de Dios.
Mi amado, de esto trata la vida cristiana. La vida cristiana, mi amado, no trata de otra cosa, sino de vivir en el reino de Cristo. Entonces dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, gloria a Dios porque nos hizo aptos para participar. Estamos participando ya en este momento de la herencia, una herencia. ¿Cuál es esta herencia que estamos viendo? Los santos en luz, los santos en conocimiento, los santos despiertos espiritualmente, los santos resucitados por el poder de Dios, los santos perdonados en Cristo, como dice el versículo 14, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, perdón, redención por su sangre, el perdón de pecados. Mi amado, tener redención, haber sido redimidos, rescatados, tener perdón de pecados, eso nos hace vivir en el reino. Estamos viviendo en este reino como personas redimidas, como personas perdonadas. Estamos viviendo en este reino como personas que tenemos una coinonía con Dios, una amistad con Dios, una unión con Dios. Dios nos ve tan santos, tan justos, tan perfectos, porque fuimos redimidos y porque fuimos perdonados. Eso es vivir en el reino, mi amado, una mente completamente perdonados delante de Dios, inmaculados delante de Dios para la gloria de su nombre. Vamos a leer 3 versículos, mis amados, porque hay que leerlos, si no, no podemos, ¿cómo es que se llama? Darnos cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a leer a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Este es Cristo. Oído, mi amado, lo que dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria a Dios. Hasta allí, mi amado, gloria a Dios. Todos, yo creo que cuando leemos esa parte A y B del versículo Hebreos 1:3, todos podemos asentar una alabanza a Dios. Decir, gloria a Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Él es el que lo sustenta todo con la palabra de su potencia. Eso, hasta allí, gloria a Dios y alabamos a Dios. Ahora viene la parte C del versículo que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Oído, habiendo efectuado, o sea que ya lo hizo. Ya lo hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe, mi amado? La parte A y la parte B es muy fácil de asimilarla. Para las personas, cuando escuchan de Dios, es muy fácil asimilarlas. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oh, sí, gloria a Dios, ese es el Señor, alabado sea Dios. Pero cuando tocamos la parte C, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Vamos a ver, mis amados, cómo lo dice. Tengo aquí la Biblia NTV. Vamos a ver cómo lo dice el versículo 3. Veamos a ver cómo dice aquí el versículo 3 de Hebreos, el versículo 3 del capítulo 1. Dice así, capítulo 1, versículo 3. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Gloria a Dios. Hasta allí, todos bien, todos unidos hasta allí. Después de habernos limpiado de nuestros pecados. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó.
dice aquí el versículo, se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Mi amado, después de habernos librado, como dice Colosenses 1:13, Colosenses 1:13 dice, en quien tenemos, vamos a ver otra vez a Colosenses 1:13, dice, en quien tenemos redención, fuimos redimidos, fuimos comprados, rescatados y perdonados. Como fuimos rescatados y como fuimos perdonados en la cruz del Calvario por el sacrificio de Cristo, entonces, mi amado, ahora nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Cómo estamos viviendo en el reino de Dios? Perdonados, mi amado, tenemos que creer eso. La fe tiene que llevarnos a creer lo que dice la palabra del Señor. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados. Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Y como nos limpió, ahora estamos en el reino de Dios, viviendo en el reino de Dios, justos, perdonados, librados, santos, sin mancha, para la gloria del Señor. Vamos a ver a Gálatas, el otro pasaje, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Estos pasajes, mis amados, son muy conocidos en nuestro lugar de reunión. Espero que para ti sean también conocidos, porque si no los conoces, mi amado, como los conocemos nosotros y los manejamos nosotros, la palabra de Dios, entonces difícilmente vamos a poder reinar en vida. Eso es lo que estamos viendo ahorita, que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13, ese es el tema. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por ende, estamos en un reino, vivimos en un reino. El rey de este reino se llama Jesucristo, porque Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cristo es el rey. Ahora, si nos da tiempo, ahorita vamos a ver allí en Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis 1:5, 17:14 y 19:16 que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor no va a comenzar a reinar cuando nosotros comencemos a llegar allá uno por uno. No, mi amado, Él está reinando ya. Él está reinando ya para su gloria. Está reinando en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Él reina en nuestro corazón. El Señor está posesionado en nuestro corazón como un rey y dirige nuestra vida para gloria y alabanza de Él. Dice Filipenses capítulo 1, el que comenzó en nosotros la vida cristiana, o sea, no dice la vida cristiana, dice el que comenzó en nosotros la buena obra, esta obra de que Él está reinando en vida, o que nosotros estamos reinando en vida a través de Él, más bien, Él la comenzó. ¿Cuándo la comenzó? Hoy puede ser que comience a reinar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Puede ser que hoy comience a reinar Dios para su gloria, pero es Dios. Ahora, mire lo que dice Gálatas 1:4 con este mismo respecto. Dice Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Oído, mi amado, Gálatas 1:4 dice que Cristo se dio, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio a sí mismo por nuestros pecados? Por supuesto, el Señor Jesús. Él se dio por nuestros pecados. Ahora, ¿con cuál fin, con cuál propósito se dio Él por nuestros pecados? Dice el texto, la palabra de Dios, Gálatas 1:4, para librarnos. Para librarnos. O sea que si Cristo murió en la cruz del Calvario, si Cristo se dio por nosotros en la cruz del Calvario y murió, fue sepultado y resucitó, entonces nosotros fuimos librados, ya estamos librados. Es una posición que tenemos delante de Dios, mi amado, que no se discute, se cree. Y como nosotros la creemos, estamos reinando en esa posición. Estamos reinando. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo para reinar en esta posición, que fuimos librados del pecado.
Dice Gálatas 1:4 otra vez, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Para librarnos. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Para librarnos. Tú has sido liberado, mi amiga y mi amigo. Tú has sido hecho libre de los pecados si creemos en Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó. Fuimos librados. Y una vez que creemos esto, mi amado, entonces estamos reinando en esta área de nuestra vida, de que hemos sido perdonados. Hay otro pasaje más, te dije que eran 3, bueno, hay un montón, pero te voy a leer a 1 Corintios capítulo 1, el versículo 30 en la Biblia NTV. Me gusta mucho como lo dice aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice así la palabra del Señor, el Evangelio. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Oído, mi amado, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Estamos unidos con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dice, Cristo nos hizo justos ante Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Mi amado, nosotros no estamos, si no estamos viviendo en esta posición de 1 Corintios capítulo 30, si no estamos viviendo en esa posición, nosotros no estamos reinando. Nosotros no reinamos. Nosotros al no reinar no creemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Al no creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos convertimos en incrédulos, nos convertimos en faltos de fe, nos convertimos sin fe, no nos convertimos en creyentes porque no creemos, no le creemos a Dios. Si no creemos que lo que dice el versículo 30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, puros, santos, y nos liberó del pecado. No creer esa posición que nosotros tenemos delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces no estamos reinando en vida, mi amado. No estamos reinando en vida. Creemos en Dios, mi amado. Hay muchos que creen en Dios. Mira, yo te he dicho a ti con cuántas gentes no habla uno que creen en Dios, creen en Cristo. Incluso asisten a sus diferentes denominaciones, pero no creen esta parte que Cristo en la cruz del Calvario los hizo libres, que Dios los perdonó de todos los pecados. Mucho menos 2 Corintios 5:21, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres pecados. Eso menos lo creen, mi amado. Cuando nosotros creemos realmente lo que sucedió en el Calvario, entonces ahí comenzamos a participar los santos en luz y comenzamos a darle gracias al Padre con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque creemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Estamos 1000% convencidos de lo que Cristo hizo por nosotros. Creemos que estamos caminando en este mundo con un cuerpo humano, pero con una mente celestial. Gloria a Dios. Perdonados, santos, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, como una virgen pura, sentados en los lugares celestiales para la gloria del Señor, confesando que Dios es nuestro Padre y estamos 24 horas en su presencia todos los días de nuestra vida, porque fuimos trasladados del desconocimiento de las tinieblas a la luz, al reino de Cristo. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, mi amado, por todo lo que el Señor ha hecho
está haciendo y va a ser para su propia gloria. Para su propia gloria. Gloria al Señor. Mi amado, la entrada en el reino de Cristo significa liberación del poder de las tinieblas. Y el poder de las tinieblas es el desconocimiento, mi amado. Es el desconocimiento, no, es una oscuridad pero espiritual que hay en la mente de nosotros, que no conocemos la posición que tenemos delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Al ignorar nosotros que Cristo en la cruz nos liberó, nos hizo libres, Dios nos justificó gratuitamente por la fe en su Hijo que murió en la cruz. Al ignorar todo eso, mi amado, estamos viviendo en tinieblas, en desconocimiento total y absoluto. Por eso nuestra oración siempre es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y del entendimiento de las personas que escuchan la palabra de Dios de una u otra forma, para que el Espíritu de la verdad les alumbre la mente y puedan conocer lo que ellos son delante de Dios. Dice el libro de Efesios que ya nosotros no somos advenedizos, forasteros, extranjeros. Dice, ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo somos miembros de la familia de Dios. Así caminamos como hijos de Dios, como creyentes en Dios, como creyentes en su palabra, porque es esta palabra la que nos ha hecho libres. Como dijo el Señor, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar. Quiera Dios que en esta noche, al escuchar tú esta palabra, que has sido libertado en la cruz del Calvario de tus pecados, puedas comenzar a reinar en vida y a ser libre para la gloria del Señor delante de Dios. Libre delante de Dios. Vamos a leer estos 3 versículos. Vamos a ver, están en Apocalipsis 1:5. Quiero leerte estos versículos para que los puedas anotar o queden grabados acá en el video esta noche. Apocalipsis 1:5 dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Oído, el soberano de los reyes de la tierra. Oído, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Permíteme leértelo otra vez, mi amado y mi amada. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Gloria al Señor. Dice, el que nos amó y nos lavó. Oído, mi amado, el pretérito perfecto de este versículo. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nos amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y allí en esa cruz nos amó Dios. Dios nos amó porque Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él por medio de esa muerte del Señor Jesús. Entonces Cristo nos amó y Cristo nos perdonó. Mi amado, no vivir en esta posición es no estar reinando en vida, como lo vamos a ver ahorita. Otra cita más de Apocalipsis es 17:14. Apocalipsis 17:14. Dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El Cordero es Cristo. Él es Señor de señores. Esto todos lo sabemos. Y Él es Rey de reyes. Todos lo sabemos. Entonces nosotros fuimos trasladados al reino de este Señor de señores, al reino de este Rey de reyes. Aquí es donde nosotros estamos viviendo. Te vuelvo otra vez a repetir. Vivimos en un cuerpo humano, caminamos con un cuerpo humano, pero con una mente divina.
con una mente celestial, con una mente espiritual, con una mente redimida, con una mente perdonada, con una mente triunfante, como lo vamos a ver ahorita. Dice que Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La otra cita, mi amado, de Apocalipsis es Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis 19, 16 dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos versículos, mi amado, estos tres, Apocalipsis 1, 5, 17, 14 y 19, 16, es para que tú te des cuenta de que Jesucristo es el Señor. Y no solamente el Señor, sino también el Rey. Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues nosotros fuimos trasladados a este reino de este Señor de Señores. Nosotros fuimos trasladados a este reino de este Rey de Reyes para la gloria de Dios. Dios mismo, mi amado, hizo esto. Nosotros no levantamos la mano para que Dios nos trasladara, no. Dios nos trasladó, mi amiga y mi amigo. Un día en nuestra vida hubo un tiempo en que escuchamos la palabra de Dios. Un día hubo un tiempo en nuestra vida que escuchamos el Evangelio. Y lo creímos. Y como lo creímos, entonces Dios nos trasladó. Y de allí hasta hoy Dios nos ha venido trayendo como la luz de la aurora, en crecimiento, en crecimiento. Dios no nos ha llevado así de un solo hasta arriba, pero ahí vamos, poco a poco, poco a poco, poco a poco, todos los días, para la gloria del Señor, creciendo en nuestra posición en la mente de la condición que tenemos nosotros en este reino. Tenemos una posición gloriosa, mi amado. Tenemos una posición gloriosa en este reino para la gloria de Dios. Así es que mira todo lo que tenemos. Hay otro pasaje de la palabra de Dios, mi amado, donde dice Hebreos 12, 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Mi amado, este es el reino que nosotros hemos recibido. Este reino, mi amado, no lo vamos a recibir cuando nos morimos. Este reino lo recibimos ya, ahora. Nosotros los creyentes lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestra mente. Estamos reinando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, porque Dios nos trasladó al reino de su Hijo. Cuando oímos su palabra, Dios nos trasladó y aquí estamos viviendo en este reino. Hay algunas personas que les cuesta mucho creer estas verdades de la palabra de Dios, que es ya y ahora cuando estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Por qué es ya y ahora? Porque ya fuimos perdonados. Porque ya Dios, todos los pecados, dice que Dios los cargó en la persona de Cristo. Dice Isaías 53 que Cristo fue molido por nuestros pecados. Cristo, el justo, murió por los injustos. El justo por los injustos. Cristo fue tratado como el más vil de todos los pecadores, y tú y yo, los creyentes en ese sacrificio, somos tratados como que si nunca hubiésemos ofendido la santidad de Dios, porque otro ocupó nuestro lugar. Mi amado, esto es reinar en vida. Y esto no es solo ahorita que tú estás escuchando la enseñanza, esto es todos los días, mi amado. Todos los días para la gloria del Señor. Dice Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Lo tenemos ya en este momento, es de nosotros. Es de nosotros el reino para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios, vamos a ver Colosenses 4:11. Estos pasajes, mi amado, es muy importante que tú los conozcas, los subrayes ahí en la Biblia y les des continuidad al estudio. Dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Te das cuenta, mi amado? Dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses 4:11, y Jesús llamado justo. Este no es el Señor, el Hijo de Dios, este es un discípulo de Pablo. Este Jesús llamado justo. Dice
son los únicos de la circuncisión, o sea, los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios. El apóstol Pablo estaba 100% convencido de que él vivía en el reino. Dice Pablo, este Jesús es el único de la circuncisión que me ayuda en el reino. Dice Pablo, yo vivo en un reino, estoy en un reino y Jesús, llamado el justo, un judío, un discípulo de Pablo, es el que me ayuda a mí en el reino de Dios. No dice, es el que me ayuda aquí en Jerusalén, en África, en España, en Roma. No, dice, me ayuda en el reino de Dios. Y mira, mi amado, esto está lleno en la palabra del Señor. Está lleno en la palabra del Señor. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12, que hay un evangelio que es el evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. Dice Hechos 19:8, persuadiendo acerca del reino. 20:25 de Hechos, predicando el reino de Dios. Lo que los apóstoles y Pablo predicaban era el reino de Dios, porque ellos vivían en el reino de Dios. Estaban en la tierra, pero en su mente estaban poseídos por el reino de Cristo. Y ellos sabían que estaban viviendo en el reino de Dios. Cuando ellos predicaban y cuando ellos enseñaban el reino de Dios. No enseñaban otra cosa sino lo que había en sus vidas. El reino de Dios, porque ellos estaban reinando con Cristo. Dice Romanos 5:17. Mire, hermanos, hay que terminar porque ya el tiempo se nos fue. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 17, dice así, para que tú lo anotes. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oído mi amado, por la transgresión de Adán reinó la muerte, es lo que dice la palabra de Dios. Mucho más reinarán en vida. Mi amado, oído, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, mi amado, mucho más reinarán en vida. Es en vida, es hoy, ahora, ya, mi amado, que nosotros estamos reinando en este momento. Es hoy, ya y ahora en que tú puedes comenzar a vivir una vida de reino para la gloria del Señor. Una vida en el reino de Dios. Una vida en el reino de Cristo. Teniendo a Cristo como Señor y como Rey de Reyes. Como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Mucho más reinarán en vida ya hoy los que hemos recibido de Cristo todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de esta herencia. Reinar en vida para la gloria del Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión. Nos reunimos los domingos nada más a las 10 de la mañana en San José Centro, de las oficinas de AIA, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mira, declaro por la fe que tú eres bendecido con toda bendición espiritual porque estás viviendo en el reino de Dios y de Cristo. Buenas noches.